Estamos grabando. Ya saben, les encargo el micrófono. Muy bien. A ver, veamos. El otro día estábamos viendo algunas fórmulas básicas, ¿verdad? Vimos este cuadrito, ¿no? Muy bien. Este es otro cuadro. Vamos a ver, acá este vimos. Este acá. Son cuadros bastante básicos que la única forma de aprender Excel prácticamente es haciendo de todo un poco, ¿no? A ver, veamos este acá. Bien, ahí está. Como pueden ver, jóvenes, este es un cuadro de una empresa ah, de un taller de mecánica. Y fíjense de que en este cuadro lo que tenemos que hacer es determinar el valor o el costo de la mano de obra, ¿no? Entonces, para eso nos planteamos esa columna. Primero tenemos la columna de los repuestos, el valor de la mano de obra, la cantidad de vehículos que se están arreglando y el tiempo en hora. Y tenemos el precio de la mano de obra, ¿verdad? Entonces, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Esto lo voy a borrar. Una simple multiplicación, ¿verdad? En este caso, ¿qué haríamos? Por ejemplo, ¿qué operación aritmética hacemos? ¿Qué proponen ustedes? Prácticamente es multiplicar nomás, ¿no? Igual la cantidad de vehículos. Fíjense que cuando digo, hago referencia a una celda, ni bien digo qué es lo que voy a elegir, selecciono esa celda pongo el por, y luego selecciono con el mouse la otra celda, ¿verdad? Finalmente, hasta ahí tendría la cantidad de vehículos por el tiempo y por el precio de la mano de obra, ¿sí o no? ¿Correcto? Es una multiplicación simple, fíjense. Entonces, le doy Enter. ¿Qué quiere decir? El cambio de la caja de fusible de un vehículo tardó 30 horas y el precio total es 750 bolivianos. Muy bien. Lo mismo tenemos que hacer para las otras filas, ¿verdad? Igual la cantidad de vehículos por el tiempo en horas por el precio de la mano de obra. Pero fíjense de que mm, no es correcto que vayamos haciendo uno por uno, ¿ya? Fila por fila. Imagínense que sean, por decir, eh, varios repuestos que se cambiaron y no es correcto que hagamos una operación o una fórmula para cada repuesto. Entonces, lo correcto que tenemos que hacer aquí, lo correcto es en la primera fórmula congelar o mantener fija la celda que nosotros necesitemos que no se mueva al arrastrar. En este caso, ¿qué celda vamos a fijar? A ver, por favor, si me pueden indicar. La de la izquierda. Sí, la que dice total boliviano mano de obra, ¿sí o no? Esa es la celda que tenemos que fijar, ¿ya? ¿Y cómo dijimos que se fijan la celda? Con F4. Con la tecla F4, exactamente. Entonces, para eso presionamos la tecla F4 y le doy, ni bien presiono la tecla F4, fíjense que aparece el símbolo de dólar al inicio de la letra y al inicio del número, ¿verdad? Y le doy Enter.
Muy bien, como ya fijé esa celda, la celda del precio de la mano de obra, puedo arrastrar. Y cada vez que yo baje una fila, estas de acá, fíjense que bajan correctamente, pero el precio de la mano de obra nunca se baja, nunca arrastra, ¿no? ¿Por qué? Porque esa celda está fijada, ¿sí o no? O ya la hemos congelado, eso quiere decir, ¿ya? Entonces, lo que yo multiplique por una celda que esté congelada o esté fijada no se va a mover. Y de eso se trata, de que ustedes aprendan a congelar celdas, ¿ya? Muy bien. Y aquí hacemos la fórmula de autosuma. Ahí está. Pero fíjense que cuando presioné autosuma, me seleccionó todo el rango de datos que quiero sumar, pero hay una celda que está por demás, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando ustedes presionen autosuma, tienen que tener mucho cuidado de que no se seleccionen celdas por demás. Entonces, tienen que mirar, por decir ahí, efectivamente, está seleccionado lo que quiero sumar, pero hay una celda, esta de acá, que está por demás. ¿Qué es lo que hago? La puedo achicar, fíjense. Me sitúo en la esquina superior derecha o izquierda y la hago más pequeña, sin soltar y recién suelto. Ahí está. Ya quedó solamente el sector que está de color blanco, que es el que yo quiero sumar. Me fijo que termine bien porque también puede ser de que quede hasta cierto lugar, ¿sí o no? Si yo veo que no seleccionó correctamente todo el rango, ¿qué es lo que hago? Amplío o disminuyo el rango. En la esquina, fíjense que aparece una flechita sin soltar y suelto donde yo quiero. Listo. Bien, enter. Muy bien, entonces esa sería la fórmula que necesitábamos hacer para este cuadro. Pero ahora voy a borrar el formato. Por decir, cuando ustedes empiezan a hacer cuadros jóvenes, ¿cuál es el problema de que a veces hasta el formato le cuesta hacer a uno? Entonces, ustedes tienen que seleccionar su cuadro y tienen que empezarle a colocar formato, es decir, tipo de letra, tamaño de letra, estilo de número, fondo, color, etcétera. Línea, no pueden dejarlo así, ¿ya? Porque cuando uno empieza a utilizar Excel, uno comienza escribiendo y le sale, el cuadro le termina de esa manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es acomodarlo un poco. Lo primero que haría yo en este caso es seleccionar toda mi tabla. Ese cuadro ya recibe el nombre de tabla y me vengo como en Word a este botón que es para colocar los bordes, tanto internos como externos. Me voy donde dice todos los bordes. Muy bien, ahí está. Para empezar está muy bien. ¿No ven? Después puedo decir, a ver, al sector de los títulos le voy a colocar letra negra. Ahí está, ya tiene negrita. Además, para que se vea un poco mejor, le vamos a colocar una sombrita, por decir esa. Y aparte de eso, lo vamos a poner al centro, que tenga ese centrado. ¿Ya? Muy bien. Y después decimos, a ver, ya tenemos entonces, tenemos el cuadro y el total también, que tenga ese mismo aspecto, negrita y que tenga la sombra. Bien, hasta ahí se ve mejor de lo que estaba, ¿sí o no? Después, algo importante, jóvenes, que ustedes tienen que hacer en este tipo de cuadros es darle formato a los números. No pueden dejar así los números como lo ven ahí, ¿ya? No pueden quedar. ¿Qué les enseñaron a ustedes en contabilidad? Que utilicemos 2 decimales, ¿sí o no? Sí. Entonces, por lo menos tiene que tener esa apariencia, ¿ya? De que tenga decimal. No pueden dejar sus cuadros de esa forma. Entonces, para eso selecciono el rango al que le voy a colocar formato de número. Selecciono esa parte y digo, me voy a
el sector que es para colocarle formato a los números, que sería esta partecita de acá. A ver, vamos a utilizar el color. Ahí está, el resaltador. Ahí está, ¿lo ven? Este sector de acá donde estoy haciendo el color rojo, tiene esta flechita acá que es para entrar a la ventana de esas opciones. Muy bien, ya entramos. Bien, y este es el formato, jóvenes, para la ventana para poder colocarle formato a las letras en el Excel. Es muy parecido al Word. Y decimos, a ver, tenemos las primeras opciones que dice número. Tenemos esta opción que dice alineación, que vamos a verlo. Fuente. Esto que dice fuente es lo mismo, si lo pueden ver detalladamente, esto que dice acá. Todo este sectorcito donde se cambia tipo de letra, tamaño de letra, color de letra, etc. Tenemos esto acá que es borde, es lo mismo que este botón de acá que dice bordes aquí. Relleno, que sería este tacho de pintura, más conocido por ese tachito de pintura. Y esto que dice proteger cuando queremos ocultar algo. Pero en este caso queremos, específicamente queremos colocarle formato a nuestros números. Y dentro de lo que es formato de números tenemos, fíjense, el primero que dice número, también se lo puede convertir en moneda dándole ese aspecto. Aquí nos aparece el euro. Contabilidad, podemos escoger el símbolo, qué símbolo queremos. Se le puede dar formato de fecha, formato de hora, formato de porcentaje, fracción, científica, texto, especial y personalizada. Entonces, fíjense que hay diversos tipos de formatos. ¿Qué quiero decir con esto? De que si los números inicialmente le aparecen así a ustedes, no quiere decir que se tienen que quedar así. Ustedes tienen que mejorar ese aspecto, ¿ya? No pueden dejarlo ahí. En contabilidad uno usa separador de miles y usa decimales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seleccionamos todo ese sector y nos vamos a la flecha de menú de formato y decimos, a ver, quiero, como estoy trabajando con números, selecciono ese botón que dice número. Aquí dice usar separador de miles. Coloco el separador de miles y escojo cuántos decimales quiero que tenga. ¿Cuántos decimales les han dicho que tienen que tener los números? Dos. Bien, entonces escogemos 2 decimales y le damos a aceptar. Y fíjense cómo estaba antes y cómo va a quedar. Ahí está. Antes estaba sin decimales y sin separador de miles. Ahora ya tiene, fíjense. Cuidado que piensen esto que dice 1.00, 5.00. Cuidado que empiecen a escribir ustedes así 1.00. No, eso se le hace, se le coloca entrando a la ventana de formato de número. Ya, cuidado que quieran hacer eso. 1.00, 5.00, 8.00. No, no es correcto. Ustedes simplemente lo que hacen es escribir así, sin decimales, y después le ponen los decimales. Ahí está. ¿Ya? Esa es la forma. Bien. Espero que eso haya quedado claro porque a veces en el examen yo les doy para que escriban números así y ¿qué hacen los alumnos? A ver, 4,000, el profesor puso coma, pongo coma, 375.00. ¿No? No es correcto. ¿Ya? Es prohibido hacer eso. Después los números le salen mal, después no quieren sumar, después el Excel lo toma en cuenta como letra y no como número, y después ustedes no saben cuál fue el error que tuvieron. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer en este cuadro? Hay que aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, esto que dice repuestos tiene muchas celdas, ¿sí o no? Fíjense que tengo esta celda que dice repuestos, pero tengo varias celdas pequeñitas en el mismo sector que en vez de que se vean bien, estorban. Entonces, el Excel tiene la opción de seleccionar todo ese sector
y escoger esto que dice combinar y centrar. Lo va a convertir en una sola celda. Las va a combinar todas esas celdas y las va a centrar. ¿Vieron ahí? Entonces, ya no tengo varias celdas pequeñitas, tengo una celda gigante. Lo voy a cambiar de color para que se den cuenta. Ahí está, ¿ven? Antes estaba en varias celditas. Ahora ya no, ya está en una sola celda grande. ¿Ya? Y para que no me aparezca en la parte inferior, lo que hago, fíjense, así como tienen esto, alineación izquierda, centrada y derecha, también cuando hacen ya combinación de celdas, también tienen este botón que dice alineación superior, alineación al medio. Entonces ahí sí tomó un mejor aspecto. ¿Sí o no? ¿Qué más podemos acomodar en este cuadro? A ver. Agrandar de las letras, dice. No, no hay necesidad de agrandar las letras. A ver otra cosa que vean que está por demás o que no se ve bien. La celda sobrante donde están las letras. Sí, abajo de repuesto. Sí, ahí fíjense que hay varias columnas que están juntas, ¿verdad? Y no se ve bien. Cabalmente, por otro motivo, tengo varias columnitas aquí, por lo de aquí arriba. No me conviene eliminar, porque si elimino esto de acá, se me elimina todo esto de acá. Entonces, para que tenga un aspecto más agradable, lo que hago es seleccionar todo este sector. ¿Y qué es lo que mejor que puedo hacer? Quitar la línea del centro, ¿sí o no? Me vengo aquí donde dice para cambiar el estilo. Ya no quiero trabajar con números, no quiero trabajar con alineación, ni con el color tipo de letra, pero sí con los bordes. Y selecciono esta de acá, la línea del medio, que ya no quiero que tenga. Aceptar. Ahí está, ¿ves? Ya la saqué. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento ustedes ven un cuadro que les guste con líneas de otro color? Por decir, las líneas horizontales las vamos a cambiar de color, las que están en el centro, para repetir el mismo ejemplo que les puse hace rato. Vengo acá, borde. Digo, a ver, el color de línea quiero que sea rojo. Y quiero que sea estilo punteado. Y le doy un clic. Ahí está. Le estoy dando a la línea del centro y le doy a aceptar. Fíjense cómo quedó entonces. No es una línea, no es una línea sola, es una línea punteada de color rojo. Hace que su cuadro se vea más bonito, ¿no? Más agradable. ¿Sí o no? Entonces, el Excel sirve para eso. No solamente para hacer este tipo de cálculo, ¿ya? O para calcular de manera rápida todo lo que yo quiera, sino también para poder presentar cuadros agradables, cuadros interesantes, ¿ya? Esa es la forma de utilizar el Excel, poniéndole formato a las letras, cambiando tipo de letra, cambiando colores de líneas, de fondo. Tienen para poder cambiar el formato de los números, poniéndole decimales, puntos, utilizando la mayor cantidad de fórmulas para que sus cuadros se hagan automáticos, etcétera. ¿Ya? No hacer cuadros feos ni vacíos, ¿ya? Y por último pueden agregarle un fondo o una imagen por acá. A ver, insertar, imagen. Vamos a insertar esta imagen de aquí. A ver, insertar. Ahí está. Está muy borrosa, sí. A ver, otra, insertar. Ah, esta se ve más nítida, esta está feísima. Vamos a hacer más chiquitito. Ahí está.
Muy bien. A ver qué más le podemos hacer al cuadro. Es una foto. A ver, vamos a darle... fíjense que yo tengo en este Excel este botón que dice quitar fondo. Fíjense que quitó todo el fondo que tenía en la foto, ¿verdad? Tenía esa imagen blanca. Ahí está. ¿Sí o no? Pero si no quiero eso, le doy doble clic. Puedo trabajar efectos artísticos. Lo hago un poco más borroso. Fíjense ahí. O puedo hacerlo así. Ahí se ve igual bien. A ver, otro estilo. Igual ese se ve bonito. Entonces, ustedes ya pueden escoger el estilo que ustedes quieran. ¿Ya? Ahí. ¿Se dan cuenta? Ya ustedes lo pueden acomodar. Color. Y así sucesivamente pueden darle otro aspecto a su cuadro. ¿Listo? Ahí. Ya ustedes lo pueden acomodar de la forma que ustedes deseen. ¿Ya? Pero tienen que aprender a hacer todo este tipo de cambios, jóvenes. ¿Listo? Ya saben que en el Excel no es solamente para calcular, también se pueden hacer un montón de cosas. ¿Ya? A ver, veamos otro cuadro. Eso es lo que respecta a los formatos. Ya saben que igual que en Word pueden hacer una gran variedad de cosas. No pueden dejar sus cuadros no muy trabajados. Tienen para hacer una gran variedad de cosas. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Fíjense, son algunas cosas que se pueden hacer de manera sencilla, porque a veces uno en el Excel, como no lo sabe utilizar bien, uno piensa que no se puede hacer este tipo de cosas, ¿ya? Como pueden ver ahí, por ejemplo, en la primera columna, ¿qué dice? Está el nombre de las personas, pero si de repente ustedes necesitan, por ejemplo, cambiar de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula, necesitan separar palabras, etcétera, o pues de repente necesitan unir también, en el Excel se puede hacer, como por ejemplo ahí, fíjense, tienen Juan Martínez Paz, ¿verdad? Está todo con mayúscula el nombre de estas personas. Entonces, en el Word esto lo puedo cambiar con facilidad a mayúscula, minúscula. Pero en el Excel, normalmente si no sabemos hacer esta fórmula, no se puede. La fórmula es igual minus. Ya sea que lo hagan con mayúscula, minus. Ahí está. Selecciono qué es lo que quiero convertir a minúscula y cierro. Listo, fíjense que todo lo convirtió. ¿Sí o no? Y pasa lo mismo para transformar a mayúscula. ¿Ya? Hago lo mismo. Esto acá, si estuviera en minúscula, lo quieren transformar a mayúscula, igual mayúscula. Son fórmulas que tienen que saber. Y lo convierto, selecciono qué quiero convertir a mayúscula y lo convierto. ¿Ya? Ahí está. Lo mismo pasa con
la separación de palabras. Si yo quiero separar ese nombre, entonces, ¿qué es lo que hago? A ver, igual der. Ahí está. Del lado derecho de este texto acá, fíjense que pongo igual derecha, abro paréntesis, selecciono qué celda quiero separar, pongo punto y coma y digo cuántas letras quiero que me lea. Le voy a poner 5. Ahí está. Entonces, me lee las primeras 5 letras, o le voy a poner 4 para que quede mejor. Las primeras 4 letras del nombre. ¿Sí o no? Lo mismo pasa con la izquierda. Igual, si quiero separar el sector izquierdo de la celda, izquierda, paréntesis, selecciono la celda, pongo punto y coma para colocar cuántas letras quiero. Quiero 5 letras. Enter. Entonces, fíjense que me hace la separación. ¿Ya? Lo mismo pasa, jóvenes, con esto acá, que es muy interesante, que a veces necesitamos nosotros, por ejemplo, unir los nombres de las personas. ¿Ya? ¿Qué sucede, por ejemplo? Sucede en este caso de que tienen 3 columnas, nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Sí o no? Y quieren unirlo. El que no sabe utilizar bien el Excel, ¿qué diría? Y Juan Olea Oces. Diana Olea Cid. Camila. Y así estuviera escribiendo uno por uno. ¿Verdad? Pero hay una fórmula que se llama igual concatenar. ¿Ya? Esa fórmula concatenar nos permite unir, como ven ahí, palabras de una columna y otra columna, sin necesidad de estar escribiendo. Imagínense que sean 100 personas. No voy a volver a transcribir esas 100 personas. Entonces, utilizo la fórmula concatenar. Entonces, fíjense cómo ustedes ya se van dando cuenta que el Excel también no es solamente para trabajar con fórmulas o con números o para hacer solo sumas, restas y multiplicación. También sirve para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces en el trabajo tenemos este tipo de cuadros, ¿ya? Por ejemplo, la planilla del personal de la empresa, por decir de los trabajadores, que de repente en el sistema que se utilice está así y en Excel yo lo quiero convertir de otra manera. Se puede, como estamos haciendo. Entonces, fíjense que me dice la fórmula. Pongo paréntesis y me dice seleccione el texto, el primer texto que quiere unir. Sería este de acá. Y me dice que ponga punto y coma. Y me dice ponga el texto número 2. Sería este de acá. Pongo punto y coma. Y me dice que ponga el texto número 3. Y así, si sigo poniendo punto y coma, voy a ir pudiendo unir varias celdas. Y cierro paréntesis. Nunca se olviden de cerrar el paréntesis. Ahí está. Ya unió. ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces, fíjense que se puede. Pero, ¿qué es lo malo de esta unión? ¿Alguien me puede decir? El espacio. El El espacio. espacio. Sí, ese es el problema, el espacio. Pero eso también tiene solución, ¿ya? En el Excel hay una opción que nos permite escribir con espacio, ¿ya? Por decir, cuando queremos escribir algo que no tenga, que sea como un espacio en blanco, se lo puede hacer colocando ese espacio en blanco entre comillas. Entonces, borro esto que está mal y corrijo mi fórmula. Y digo, en el primer punto y coma, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner comillas, pongo un espacio en blanco y otra vez pongo comillas y vuelvo a poner punto y coma. Fíjense que puse punto y coma y después puse algo entre medio antes de seleccionar la otra celda. Puse comilla, presioné la barra espaciadora y volví a poner comillas. Hago lo mismo con la otra parte. Punto y coma, presiono la barra espaciadora, pongo punto y coma.
¿Qué quiere decir ese comilla, barra, espaciadora, comilla? Quiere decir un espacio en blanco. ¿Ya? Y pongo punto y coma. Muy bien, ahí ya lo separo. ¿Sí o no? Ahí está, ¿ves? Correcto, ya hizo la separación. Ahora ustedes dirán, bueno, eso se puede utilizar no solamente para colocar un espacio en blanco, pueden colocar más espacios en blanco, presionando más veces el espacio o la barra espaciadora. ¿Ya? También les sirve, no siempre pueden colocar un espacio o más espacios. Pueden colocar algún símbolo o alguna letra entre medio. Ahí, por ejemplo, ¿ven? A ver, vamos a colocar ese símbolo. Ahí está. Como de separación. O en vez de eso, puede ser este de acá que me parece mejor. Ahí. ¿Qué les parece? Entonces, cuando ustedes están trabajando con fórmulas y, por ejemplo, necesitan agregar letras o algún símbolo dentro de la fórmula, lo único que tienen que hacer es, en este caso, presionar comillas y dentro de las comillas escriben lo que ustedes quieren que diga y continúa con el punto y coma y demás. ¿Ya? Fíjense entonces de que tiene una gran cantidad de cosas que pueden hacer en el programa. No solamente, como les venía diciendo, hacer fórmulas y hacer fórmulas que no me ayuden en mucho, no puedo hacer un montón de cambios. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Para aprender Excel, jóvenes, la única forma haciendo así una gran variedad de cuadros y de cosas, ¿ya? Aquí, por ejemplo. Aquí les preparé un montón de cuadritos. A ver qué más tenemos. Ya. Aquí, por ejemplo, fíjense, solo diferenciar si cumplió o no cumplió, dice, ¿no? Seguramente este es un cuadro en donde hay que ver las metas, ¿no? Por decir, como pueden ver ustedes, nos dice ventas, el objetivo era 40,000. ¿El primero cumplió el objetivo o no? No. Efectivamente, entonces, fíjense, al hacer esta fórmula, automáticamente me aparece que no cumplió. Entonces, el Excel se trata de eso, ya de que podamos nosotros hacer ese tipo de fórmula en el que a veces, voy a copiar esto hacia abajo. Ya. Ya. Fíjense que automáticamente, a medida que yo voy agregando datos, automáticamente se va cambiando todo, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, pero, ¿qué es lo que necesitamos aquí nosotros? Aprender a aplicar las fórmulas adecuadamente. En este caso, por decir, a ver, si aquí en el trabajo a ustedes les dicen, por ejemplo, a ver, en la empresa se venden ciertos productos, ¿ya? Y se hace un resumen de todas las ventas de cada vendedor, ¿no? Y les dicen, pero necesitamos que hagan un cuadro
donde indique que si cumplió el objetivo o no cumplió. Entonces, ustedes no van a estar haciendo manualmente, ¿no? A ver, a ver, 33,000 vendió, el objetivo era 40, no cumplió. No pueden estar haciendo manualmente. Este sí cumplió. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar, ¿ya? Acostúmbrense a eso de que en el Excel o con los números uno se equivoca fácilmente. Este no cumplió. No pueden estar haciendo eso. Porque cuando ya estamos trabajando, uno trabaja con bastantes datos, con una gran cantidad de datos. Y como la mente es frágil, uno se puede equivocar, se puede olvidar, etc. Entonces, para eso existen las fórmulas, ¿ya? Y una fórmula muy práctica para eso es esta acá que se llama igual sí. A ver, un segundito. Hay 2 personas en espera. Lo que no entiendo, ¿por qué hay 2 personas en espera si las clases comenzaron? Se me hace que son del otro grupo, ¿no? Ah, pero no pueden ser del otro grupo porque no les di todavía el enlace a ellos. Ya les di a aceptar. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Dicen cuando se aplican la fórmula, digamos como minus y mayús, todo es mayúscula. No, cuando escriben minúscula o mayúscula, en realidad el inicio de la fórmula ustedes lo pueden hacer con mayúscula, con minúscula, no, cualquier fórmula de Excel. Ah, ya, gracias, licenciado. Ya. Buenas noches, licenciado. Quería saber si lo que está haciendo usted hay que hacerlo nosotros también. Sí, todo esto yo se los voy a pasar. Listo. Que es cabalmente de donde hemos sacado toda esta fórmula para poder avanzar con ustedes. ¿Ya? Bien, por ejemplo, les decía hace rato, ¿cómo hacemos para que automáticamente me salga si cumplió o no cumplió? Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual, sí. Esta fórmula es muy utilizada porque nos sirve de mucho, se la utiliza bastante de diversas formas, ¿ya? Y digo, fíjense, es una prueba lógica. El Excel tiene muchas fórmulas para hacer. Antes de hacer esa, les voy a mostrar aquí. No sé si pueden visualizar en la barra de fórmulas aquí arribita. Dice insertar función. ¿Ya? Aquí vamos a escoger, fíjense, todo. Y tiene todas estas fórmulas para poder hacer una gran cantidad. Cada una de estas es una fórmula distinta. Hay una fórmula que se aplica para cada cosa. Nosotros vamos a utilizar las más importantes, ¿ya? Fíjense, bastante amplio, ¿ya? Tienen fórmulas para cada cosa, pero vamos a utilizar la que nosotros necesitamos ahorita, es igual sí. Y escribimos, como dice ahí, fíjense que se empieza a seleccionar, me dice prueba lógica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono esta celda acá, la primera. Al seleccionar, ¿qué le estoy diciendo a la computadora? Igual sí, si esa celda quiere decir el título, tienen que aprender a leer el título de la celda. Si la venta, escribo, fuera mayor o igual, fíjense que estoy colocando el símbolo de mayor o igual que la celda del objetivo, entonces ese punto y coma que coloco es un separador que me permite continuar con la fórmula. Entonces, fíjense que me habilita esta opción que dice el valor sí verdadero.
Si es que fuera así, si las ventas fueran mayor que el objetivo, entonces primero coloco el valor verdadero. El valor verdadero sería que me aparezca la palabra cumplió. Y cierro comillas. Como les dije anteriormente, cuando queremos hacer este tipo de fórmula, si yo quiero escribir algo dentro de una fórmula, abro comillas y cierro comillas. Hasta ahí, ¿qué orden le estoy dando a la computadora? Si las ventas fueran mayor o igual que el objetivo, entonces que me aparezca la palabra cumplió. Y pongo punto y coma, que en ese lugar el punto y coma significa caso contrario, me dice que ponga el valor falso. O sea que si no cumplió, ¿qué tengo que hacer que me aparezca? No cumplió No cumplió. la meta, por decir así, para que vean que se puede escribir también lo que uno quiera y cierro comillas. ¿Ya? Si las ventas fueran mayor que el objetivo, entonces que me aparezca la palabra cumplió. Caso contrario, que me aparezca no cumplió la meta, por decir. Y cierro paréntesis. Bien. Fíjense, ni bien le doy enter, ya me sale la orden que le di a la computadora. Al arrastrar, para todos me sale lo mismo. Solamente donde cumplió me sale cumplió y en lo demás me sale que no cumplió. ¿Sí o no? Entonces ya no tengo que estar yo buscando uno por uno o no tengo que estar escribiendo uno por uno. ¿Sí o no? Y finalmente la comisión me dice que el planteamiento, ¿cuál sería? Que a los que cumplieron la meta se les dé una comisión del 5% del total de las ventas, ¿sí o no? No va a ser que le vamos a dar comisión a los que no cumplieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, en el Excel también tienen que darse cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? De que si me dice que voy a dar una comisión, para plantear la fórmula tengo que entender bien a quién le voy a dar la comisión. Tengo que entender la parte lógica también de las cosas. Si no, no voy a poder plantear una fórmula. Entonces yo aquí ¿qué diría? Igual, sí. Si esta celda acá es igual, entre comillas, a cumplió, fíjense que ya no estoy utilizando ahí, ya no empiezo utilizando números, empiezo utilizando y lecturando letras. Si esa celda de ahí es igual a cumplió, punto, cierro comillas y digo punto y coma. Entonces, si es que esa celda es igual a cumplió, entonces el total de las ventas por el 5%. Caso contrario, que me ponga un 0 y cierro paréntesis. Fíjense cómo entonces vamos intercambiando letras, números, palabras, etc. Enter. Efectivamente, a los que no cumplen la meta, les tiene que aparecer 0. A los demás, a los que cumplieron la meta, solamente a ellos que les aparezca los datos de la comisión. ¿Y qué más le falta a este cuadro? A ver si alguien me puede decir. Los decimales. ¿Decimales? Y los totales. Todo cuadro, jóvenes, tiene que tener total. Total. ¿Ya? Dicen una consulta en el circo para que salga el 5%, ¿qué tecla apretó, Licen, o cómo se hace para Solo que puse el 5 y presioné Shift y el número 5 nuevamente, que es el que me permite colocar el porcentaje. En su teclado, en el mismo número 5, está el símbolo del porcentaje. Entonces, si diría yo 4, pongo 4%, por decir, ¿no? Pongo el número 4 y para poner por ciento, lo que hago es Shift y el número 5, que en esa tecla está el porcentaje. Siempre vamos a sacar de 4 porcentajes en su ejercicio, Licen. No siempre, en algunos casos, en algunos cuadros sí, en otros cuadros no. Y le doy Enter, listo. Bien, ahora vamos a totalizar. Ahí está, reviso la autosuma que esté en el rango correcto y le doy Enter. Muy bien.
y también puedo arrastrar hacia la derecha. Aquí donde están letras, no necesito totalizar esto y lo borro. Y después todo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué les enseñé? Irme aquí a la barra de número, pongo número, usar separador de miles, aceptar. Ahí está. Ahora sí está de manera correcta el formato de mis números, ¿ya? Y es de esa manera, jóvenes, que tienen que ustedes ir aprendiendo a hacer cuadros y a hacer fórmulas, ¿ya? Entonces, en el Excel no solamente se trata de hacer cuadros simples o cálculos aritméticos simples. Hay una combinación que se hace y esto es lo más básico de lo que se puede saber del Excel por si acaso. Estamos aprendiendo, yo creo, el 1% todavía.